Era casi la 1 de la madrugada cuando íbamos llegando a la calle de los Sabinos. Él iba conduciendo lento debido a la lluvia. Traía el radio encendido escuchando música para que mi hermanita no se asustara con los truenos. Mi madre iba en la parte de atrás junto a ella. Al llegar a la mitad de la calle, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a una entrega más de su canal Aquí me bajo. El relato del día de hoy es la conclusión de aquella historia que subimos sobre el ente del puente del domingo pasado. Esperemos que sea de su agrado. Sin más preámbulo, abróchense el cinturón, no se detengan por ningún motivo si no quieren ser asustados en la carretera del canal Aquí me bajo. La siguiente historia ocurre unos años después del encuentro de mi padre con aquella entidad. Esa entidad enorme que parece que te mira fijamente con intenciones de que sucumbas al miedo que te provoca, que se coloca en cuclillas en el barandal de seguridad de aquel puente de la avenida Eugenio Garzazada del sur de Monterrey. Esta historia cualquiera pensaría que le ha pasado a mucha gente, por ocurrir en un lugar público bastante transitado, pero al parecer mi padre y mi hermana son los únicos que han experimentado tal situación. Si alguien conoce una historia similar de esta zona, agradeceré que me lo hagan saber. Pasaron varios años desde aquel encuentro sobrenatural. Mi hermana menor ya creció un poco más. Mi padre pudo hacerse de un coche para la familia, así que ya no usamos tan frecuentemente el transporte público como antes. Mi madre continuó con su empleo de contadora de aquella cadena de tiendas de autoservicio de la época, en el sur de la ciudad, cerca de donde vivimos. Aún sigue ocurriendo que mi madre salga tarde en la noche de su trabajo debido a algún descuadre en las cifras finales de los cortes de cada día, pero ya no representa tanto riesgo el salir tarde en la noche a tomar el transporte público, ya que mi padre puede ir a recoger a mi madre hasta su lugar de trabajo en su auto. Esos días de caminar hacia la parada del transporte a esperar a mi madre han quedado atrás. El vecindario donde vivimos se encuentra a faldas del Cerro de la Silla, enigmática montaña de la ciudad. Para los que no lo sepan, se le llama Cerro de la Silla porque la cima tiene 3 picos que asemejan a una silla de montar. Cerca del vecindario también pasa un río el cual lleva algo de agua, por ende la zona alrededor es una zona bastante verde, con mucha vegetación y muchos árboles nativos como los sabinos, árboles que requieren mucha agua y por eso es común encontrarlos en los ríos del noreste mexicano. Estos árboles son muy grandes. Se tiene registro de un árbol llamado el Sabino Gordo de General Terán, municipio de Nuevo León, que mide 5.3 metros de diámetro y tiene una altura de 18 metros. Nuestra colonia tiene varias salidas para llegar a la avenida. Las que mi familia más usaba en ese entonces estaban cerradas por trabajos de reparación de drenaje y alumbrado. Así que durante unas semanas esos accesos estuvieron cerrados, forzándonos a tomar otras vías para salir del vecindario. Una de estas vías era una calle que estaba rodeada de muchos sabinos, muy viejos, altos y frondosos. En las horas pico, mañanas y tardes, se hacía mucho tráfico, pero en horas poco concurridas pasabas rápidamente por ese lugar. Mi padre, al ir a su trabajo en el turno que la mayoría tiene, de 8 a 5, le tocaba el tráfico muy pesado en los accesos, pero mi madre tenía sus turnos de tarde durante esas semanas, así que el tráfico no era mayor problema. Mi madre alcanzaba a mi padre en su trabajo, de ahí él la llevaba hasta su oficina y después volvía a casa con mis hermanos y yo. Al caer la noche era la misma rutina que hace unos años. Mi hermano mayor, ahora con 17 años, y mi hermana y yo de 11 y 9 respectivamente, nos quedábamos en casa y mi padre se iba a recoger a mi madre del trabajo, llevándose a mi hermana menor consigo en el auto. En esta ocasión, mi madre tuvo algunos contratiempos y tuvo que salir una hora después de su hora de salida, a medianoche. Llamó a mi papá como de costumbre. Ya que dio la hora aproximada para salir con tiempo, salió con mi hermana, la acomodó en su asiento infantil en la parte trasera del auto, subió y emprendió la marcha. Tomó rumbo hacia el acceso donde hay muchos sabinos. Era una noche con bastante viento, se había pronosticado tormenta y le habían acertado. Las nubes grandes cargadas de lluvia se veían a unos kilómetros rumbo al sur de la ciudad. El viento sacudía un poco el coche, así que tuvo que ir con precaución. Al llegar al camino de sabinos, mi padre notó cómo estos árboles tan grandes se sacudían de las copas. El viento era bastante fuerte, las ramas y hojas estaban moviéndose de un lado a otro.
Unos 10 minutos después ya nos encontrábamos afuera del trabajo de mi mamá. Apenas subió se dejó venir la lluvia. Mi padre comenzó a conducir de regreso a nuestra casa. Era casi la 1 de la madrugada cuando íbamos llegando a la calle de los Sabinos. Él iba conduciendo lento debido a la lluvia. Traía el radio encendido escuchando música para que mi hermanita no se asustara con los truenos. Mi madre iba en la parte de atrás junto a ella. Al llegar a la mitad de la calle, el auto se sacudió violentamente. Algo pesado había caído sobre el techo, lo que lo había empujado hacia abajo. Mi padre estaba a punto de bajarse cuando el auto se volvió a sacudir, pero de manera lateral, como si alguien hiciera fuerza en el techo de lado a lado para mover el auto. Encendió todas sus luces altas y puso los limpiabrisas al máximo. Aceleró a todo lo que daba el auto. Él sabía que traía a alguien o algo encima, así que aceleró bruscamente y después frenó de igual forma, así en repetidas ocasiones, hasta que en una frenada se detuvo junto a una camioneta grande. Quiso comprobar que ya no había nada en su techo y pudo notar en el reflejo del vidrio de la puerta a un ser enorme, de brazos muy largos y macabros ojos rojos, mirando hacia las ramas de los sabinos, cuando de pronto el auto se sacudió violentamente de nuevo. Esa cosa había saltado de regreso hacia los árboles. Mi padre aceleró de nuevo para dejar esa calle de árboles atrás y llegar a una zona con más casas y alumbrado. Al llegar, se orilló y volteó a ver cómo estaba mi mamá y mi hermanita. Dice que iban dormidas. No sintieron nada del ajetreo que ocurrió hace unos momentos. Esto lo asustó al principio. Pensó que se habían desmayado del susto o algo similar, pero no. Les habló, las movió un poco y despertaron. Realmente iban dormidas y no se enteraron de nada de lo que sucedió. Llegó a la casa y quiso comprobar los daños en el techo del auto. Era obvio que esta cosa lo había dañado, pero no tenía ni un solo rasguño. Nos contó lo que ocurrió a todos al llegar a la casa y quedamos impactados con lo sucedido. Mi madre estaba preocupada por mi padre, pero a la vez aliviada de que su niña, la menor, no haya tenido que pasar por tal experiencia. Mi mamá nos comentó que esta cosa seguía buscando a alguien a quien infundirle miedo y como se nos hizo tarde, le tocó a mi padre volver a vivir una experiencia con aquella cosa. Al siguiente día mi madre renunció a ese trabajo y desde entonces solo trabaja en empleos diurnos para evitar exponer a su familia de nuevo a otro encuentro con aquel ente de los árboles.